Buenas tardes amigos, soy Carla Díaz y este es mi canal Investigando la Historia y estamos con el cuarto capítulo de esta semana dedicada a la Semana Santa. En esta ocasión tengo desde Islandia a mi amigo Mario Murillo para hablar de un tema súper interesante, pero antes de hablarle de ese tema que ya muchos lo saben porque lo han visto a través de redes sociales, quiero darle la bienvenida porque es una de las primeras veces que va a participar acá en el canal. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Carla, muchas Me alegro gracias. mucho. Contarle a los amigos que eres colombiano, que tienes un súper canal de TikTok donde haces esta divulgación de historia antigua, de todo lo referente con la Biblia hebrea, Nuevo Testamento, las ciencias bíblicas, y a través de esos videos yo te conocí, encontré que la labor que haces es genial y decidí invitarte en base a uno de tus TikTok que vi. Era referente a estas gotas como sudor de sangre que salen de Jesús según el relato de Lucas, del Evangelio de Lucas, en Getsemaní. Entonces, quería partir por ahí, hablar de este texto. Son dos versículos, ¿cierto? Sí, es correcto. Es el capítulo 22 del Evangelio de Lucas y son los versículos 43 y 44. Entonces, sí, es una historia muy famosa y de hecho creo que en películas aparece, ¿no? La angustia de Jesús, el estrés Sí. de Jesús y esas gotas que son como sangre y que pues la idea en general es que Jesús sudó sangre, ¿no? Y eso se ha dicho todo tipo de cosas, ¿no? Hay referencias a que la Biblia se adelantó a la ciencia médica hablando de toda esta Los cuestión de la médicos, sí. hematidrosis. Se habla pues de la aproximación teológica, cristológica que hay de esos textos, pues hay mucho de dónde hablar. Yo en el video que hice lo abordé más que todo desde la perspectiva histórica y de hablar de si sucedió o no ese evento y digamos que tiene la academia que decir al respecto. Entonces, pues realmente hay mucha tela de donde cortar y es un tema complicado. Yo diría que probablemente es un evento que no ocurrió, pero como todo lo que es cuestiones de historia antigua, pues hay que tener cuidado con los absolutos, ¿no? Pero en todo caso, digamos, de entrada es un texto que representa un problema para los críticos, porque, claro, la persona que abre su Biblia lee el texto y sin más sigue derecho, pero en realidad cuando vas y miras los manuscritos, la historia es diferente, porque varios de los manuscritos más antiguos de esa historia, digamos manuscritos del siglo IV, del siglo V, incluso manuscritos del siglo III, no contienen esos dos versículos. Hay otros manuscritos que sí los tienen, ¿cierto? Hay manuscritos como el, qué sé yo, el Vaticano 354, que es un manuscrito del siglo X, que marca los versículos con lo que nosotros llamaríamos, digamos, un asterisco o varios asteriscos para señalar que el texto puede ser espurio, que tal vez no hacía parte del Evangelio, ¿no? Y hay otros manuscritos, principalmente en la familia 13 de manuscritos, manuscritos entre el siglo XI y XV, donde la historia aparece, pero en Mateo, no en Lucas. Entonces es muy inestable esa historia desde el punto de vista textual. ¿Viste? Aparece, a veces no aparece, a veces aparece señalada para eliminar o para revisar, y a veces aparece simplemente en otro evangelio. Entonces, digamos que durante el último siglo y más del último siglo, los académicos han estado peleándose para determinar si el texto hacía parte o no de Lucas. Entonces, yo soy de los que dice que probablemente no hacía parte de Lucas, aunque el otro lado de la discusión presenta buenos argumentos también. Entonces, suelen decir que um, el vocabulario, por ejemplo, es muy propio de Lucas, y eso es cierto. La idea de un ángel que se le aparece a alguien es muy, muy de Lucas. Digo Lucas por facilidad, porque no es que ese Claro, evangelio sí. lo haya escrito Lucas, ¿cierto? Pero sí, por ejemplo, el motivo del ángel es muy propio de ese evangelio, ¿no? El ángel que se le aparece a Zacarías, que se le aparece a Marta, que se le aparece a Pedro en Hechos de los Apóstoles, que es del mismo autor. Entonces, pues eso es verdad, pero digamos que, bueno, también uno puede decir, una persona que sepa imitar el estilo del autor puede simplemente recurrir al recurso del ángel, Uh -huh. o simplemente puede que el mismo autor en una versión posterior del mismo texto interpolara o agregara esos versículos. Entonces, pues ahí sigue siendo un poco complicado determinar. Del otro lado de la discusión están los que dicen que, por ejemplo, el Jesús que aparece en Lucas durante la pasión es muy distinto a lo que presentan esos versículos, ¿no?
porque tú ves ese texto y dice que un ángel tuvo que fortalecer a Jesús y que Jesús estaba tan estresado que sudó, dice el texto, como que su sudor era como sangre, que puede parecer ambiguo, pero que en el griego sí sugiere que simplemente su sudor era Claro. sangre. Alguna de metáfora, que cómo podría ser que se está refiriendo a una metáfora. Sí, la palabra griega es José, que en muchas ocasiones se utiliza como comparación, como metáfora, pero en muchas ocasiones se utiliza simplemente para referirse a un fenómeno, digamos, en términos más concretos, y es probable que aquí sea ese el caso, y también voy a decir por qué probablemente ese es el caso, pero entonces sí, digamos, cuando miras el Jesús de Lucas durante la pasión, es un Jesús que está muy tranquilo, muy compuesto. Durante el juicio él habla con los que lo están interrogando. Cuando va de camino al Calvario, las mujeres que están llorando, él va y les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Sigue derecho. Cuando lo cuelgan en la cruz, digamos que la imagen es sumamente sangrienta, pero si tú lees a Lucas, esa imagen no se transmite tan fácilmente porque Jesús mantiene conversaciones muy tranquilamente. Dice, por ejemplo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que ese versículo también es un problema textual, no aparece en muchos manuscritos tempranos, entonces también es un problema, pero sí hace parte del Evangelio, muestra a un Jesús muy, muy calmado. Luego habla con los otros dos crucificados, le dice a uno de ellos, tranquilo, esta noche vamos a despertar en el paraíso, ¿no? Y cuando ya va a morir, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y ya. Entonces, es muy distinto, por ejemplo, al Jesús de Marcos, que siempre está callado, dice una sola oración en todo el juicio, y lo último que dice después de eso es, ¿no? Eli, Eli, lama sabactami, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La imagen es muy distinta. Entonces, choca un poco esta imagen de un Jesús que necesita que un ángel lo fortalezca, que está sudando sangre de la angustia, que por cierto, esa angustia muchas Biblias traducen agonía, pero no es una buena traducción, pues angustia o conflicto. En todo caso, eso no funciona muy bien con la visión que Lucas presenta de Jesús. ¿Has visto en internet que incluso está como la explicación de un fisiólogo para poder demostrar que sí, esto es un relato histórico por el hecho que lo que vivió Jesús en el Getsemaní es algo que denomina la medicina como hematidrosis? Y que este lenguaje sería tan propio de Lucas porque también Lucas era un doctor. Sí, yo he visto, bueno, digamos que es parte como de la apologética, ¿no? Es muy, creo yo que genera mucha emoción esa clase de ideas de que la Biblia habla de algo que solo la ciencia moderna conoce, cosas de ese tipo, y también el hecho de que Lucas era un médico, pero de nuevo, nosotros no sabemos quién escribió ese evangelio. La autoría, la atribución de la autoría de Lucas hace parte de la tradición, pero en realidad la mayoría de investigadores hoy en día afirman que ese evangelio probablemente no lo escribió Lucas, el compañero Pablo. Entonces, esa es una conclusión un poco apresurada, por un lado, me parece a mí. También de aquellos que dicen que, ¿no?, que la hematidrosis es algo que hasta hoy básicamente catalogamos, o lo que sea, eso no es verdad. Aristóteles ya hablaba de ese fenómeno de que la sangre pareciera sangre, de que el sudor pareciera sangre, o de que una persona sudara sangre. Hay un discípulo de Aristóteles llamado Teofrasto, que también tiene un tratado sobre el sudor y habla sobre el sudor de sangre. Hay una pequeña como novela judía, podría llamársele, que se llama José y Asenet, que es de entre el siglo I antes de nuestra era y el siglo I. Puede ser incluso contemporáneo al Evangelio de Lucas, donde la protagonista siente mucha angustia en un momento y tiene un sudor rojizo. Entonces, esta idea de que alguien sude sangre no era para nada extraña en el mundo antiguo, contrario a lo que suelen afirmar muchas personas hoy en día. Es en realidad muchísimo más común de lo que uno podría pensar. Entonces, si hacía parte del Evangelio originalmente, podría ser sencillamente parte de una tradición, de un lugar común, ¿no? De poner a un personaje con cierto nivel de angustia y el personaje empieza a sudar sangre. Y eso también es algo importante, creo yo, y es entender que los evangelios son literatura. En la misma medida en que intentan relatar hechos históricos, son textos literarios, ¿no? Ellos no hacen esa separación entre literatura e historia de una manera tan limpia como la hacemos nosotros, ¿no? Para nosotros tiene que ser cosas aparte, pero en el mundo antiguo ese no, pues no era el caso. Y además que en el mundo antiguo se podía, un historiador podía inventar una historia, podía inventar un discurso, una conversación, sabiendo que no había ocurrido,
Y eso no era un problema para la historiografía antigua, porque simplemente si para el historiador eso ilustraba el carácter de la persona de la que estaban hablando, pues no había ningún problema. Es simplemente una licencia creativa, ¿no? Entonces Ajá, tampoco la idea tampoco es buenísimo. decir que los evangelistas son mentirosos o que están contando mentiras, ¿no? Cosas de ese tipo que también es una crítica del otro lado, ¿no? Está la apologética que dice, esto pasó porque lo dice el texto, y está el otro lado que dice, los evangelistas son un montón de mentirosos. No, es simplemente cómo funciona la historia antigua, ¿no? Entonces sí, hay que ponerlo un poquito en contexto y entender que tiene una razón de ser, puede que no haya sido histórico, pero hace parte de la habilidad y digamos, de la creatividad del autor. De la época, claro. Qué importante lo que dices porque cuando vemos en los evangelios que Jesús cita como en los días de Noé, cuando puede hablar de Moisés, no, es que si Jesús los nombra es porque son personajes históricos y punto. No importa si la arqueología no ha arrojado nada de ellos, no, Jesús los está mencionando. Para ellos en el tiempo no era importante si el personaje era histórico o no. Era más la literatura, la enseñanza, el trasfondo detrás de lo que se quería expresar. Entonces, encuentro buenísimo lo que dice porque están estos dos lados y que son demasiado, demasiado opuestos, que es el que sí, todo es verdad y no, todo es mentira. Entonces la Biblia está llena de mitos y que el Dios Yahvé es un Dios malvado y todo se lo toma como tan literal que se ven hasta incluso más creyentes que los mismos creyentes. Sí, se lo toman tan personal que tienen el mismo fervor de las personas que sí son creyentes, solo que del otro lado de la discusión. Entonces, eso también me parece que, por eso intenté yo un poquito empezar este asunto de los TikToks, porque se necesita un punto medio, porque Sí. esas discusiones no llevan a ningún lado de esa manera. Claro, sí, es importante ese punto medio. En mi proceso de salir del cristianismo, también viví ese pequeño proceso de no, todo es mentira y me engañaron y todo, nadie existe y que todo es mentira lo que leemos en la Biblia. No, es que referirte como mentira a lo que está escrito en la Biblia ya es incorrecto, porque no ves mentiras, encuentras relatos. Hay autores que son históricos como otros que son recursos literarios. Entonces, ese equilibrio es tan importante a la hora de poder estudiar la Biblia. Exactamente. Y también, digamos, entender por qué los autores hacen lo que hacen. Que con esta historia, por ejemplo, el asunto de que se presentara a Jesús sudando sangre, se ha dicho, por ejemplo, Bart Ehrman es uno de los principales defensores de la idea de que este texto es una interpolación porque se utilizó para combatir a los docetas, que eran los que decían que Jesús era un ser celestial, pero que no vino en carne y hueso ni nada de ese tipo. Entonces, cuando tú miras los relatos de la pasión, son sangrientos en la mente, pero no andan utilizando la palabra sangre, sangre, sangre todo el tiempo. Ajá, Entonces, un texto como este es bastante útil para decir, sí, efectivamente Jesús era un ser humano de carne y hueso que no, sangraba. Y entonces, por ejemplo, los primeros padres de la iglesia utilizan o citan ese texto para combatir a los docetas, a los que afirman esas cuestiones sobre Jesús. Entonces, eso te permite saber por qué surgió la necesidad de ese texto y en qué contexto, lo cual me parece a mí es un poco más interesante que simplemente lanzarle la etiqueta de mentirosos a todos los que se estén inventando una historia de esa manera. claro. Bueno, vemos en Mateo, por ser que Mateo se refiere en lo que es el relato, esta escena del Getsemaní, pasa de mí esta copa. Entonces, no, no, tal como contabas un rato antes, no es como algo tan trágico, tan dramático, no vemos a este Jesús tan, más bien como triste, me imagino, preocupado como ser humano. Eso es también un poco lo que me confunde dentro de lo que quienes creen que Jesús es Dios y que son el mismo. Verlo con esta preocupación, Marcos dice, está triste mi alma. Si eres Dios en el momento, ¿por qué suceden estas preocupaciones tan de ser humano? Sí, es una cuestión de que cada uno de los evangelistas tiene su agenda. Ellos tienen una idea de cómo quieren presentar a Jesús, de quién es Jesús y de cómo actuaba él. Entonces, Marcos tiene mucho más esas pequeñas viñetas y esos momentos en los que Jesús aparece compadeciéndose de ciertas personas, incluso enojado. Hay un episodio en el que alguien le pide ayuda, no me acuerdo exactamente en dónde, y hay algunos manuscritos que dicen que Jesús se enojó, aunque las traducciones modernas dicen que Jesús se compadeció, pero hoy en día se cree que probablemente decía originalmente que se enojó,
y eso hace parte del Jesús de Marcos. El Jesús de Marcos, ¿no? Como que tiene sus emociones un poquito más a flor de piel. El de Lucas no. El Jesús de Lucas es un poquito más calmado. Digamos que en esos momentos en que parece más emotivo es cuando está copiando a Marcos, porque Marcos era una de sus fuentes, pero cuando es él, con su propia creatividad y sus propias licencias creativas, lo que te digo, en La Pasión aparece hablando con los crucificados, diciéndole a las mujeres que no lloren, y tranquilamente dice como, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es muy diferente. Entonces, digamos que uno lo puede pensar teológicamente, pero primero hay que, para mí, pensarlo en términos literarios. ¿Qué quiere el autor comunicar con esta imagen de Claro. Jesús? Claro. Oye, pero qué importante es poder analizar a este Jesús en base a cada evangelio, porque cada Jesús es diferente en cada evangelio. Cuando quieres hacer un solo Jesús y meter esta mezcla de evangelio por evangelio, realmente te confunde. En mi caso, que yo sé poco de Nuevo Testamento, estas cosas, estos distintos Jesús, confunden. Mi amigo Javier Salazar en una ocasión cuando lo invité habló de los nacimientos de Jesús, porque los evangelios no te muestran un solo nacimiento. La gente que veía el video me decía, ¿cómo es eso de los nacimientos? Si hay más de uno. Cuando quieres ver un Jesús y como una sola historia, es incómodo, realmente es confuso. Exacto, porque digamos, creo que la gente está acostumbrada a que pues, desde el púlpito le presentan, digamos que hay varias formas de ver a Jesús, ¿no? Está el Jesús de la historia, está el Jesús de la literatura, está el Jesús de la teología, desde la iglesia se presenta una amalgama de todo eso, ¿no? Que es un solo Jesús, que es todo al mismo tiempo, todo lo que tú veas en los evangelios, todo está en esa amalgama, entonces es una combinación que al final es un poco extraña. Cuando tú vas y miras diseccionado cada evangelio, qué es lo que quiere decir y qué es lo que quiere presentar. Ellos tienen su propia agenda. Entonces, pues esa forma de armonizar a veces es un poco, no sé, le hace un poquito de violencia al texto, me parece a mí, porque le quita la voz un poco a los evangelistas individuales, porque ellos tienen una idea de Jesús que es la que quieren comunicar, y eso muchas veces no le llega a la audiencia, por lo que te digo, porque tienen esa idea amalgamada de todos los cuatro evangelios. Claro. Y este versículo de Lucas 22, capítulo 22, versículos 43 y 44, en la edición de Nestle Aland, aparece pero con doble corchete. Eso también me llama la atención. Porque en vez de omitirlo, lo deja ahí, pero le coloca este doble corchete? Porque digamos que ese tipo de ediciones rara vez simplemente eliminan un texto. Lo que ellos más hacen es, porque digamos, el texto ya hace parte de una tradición arraigada de 2000 años, entonces es muy difícil venir y decir simplemente el texto se va y ya. Lo que ellos hacen es poner esos dobles corchetes para sugerir que el texto probablemente no hacía parte del Evangelio. Pero en un caso como este, por ejemplo, lo que te digo, cuando tú vas y miras la literatura académica, los investigadores siguen enfrentados en torno a si ese texto estaba originalmente o no en Lucas. Hay unos en los que es muchísimo más claro, como, no sé, la historia de la mujer adúltera en Juan, o de la coma juanina, que aparece en la primera carta de Juan, si no me equivoco, en donde la mayoría de la gente dice, sí, ese texto no hacía parte del Evangelio o de la carta. Con este, la gente todavía se disputa mucho la originalidad o no del texto. Entonces, esa edición que tú estás mencionando, creo que es la misma que tengo yo, lo ponen doble corchetes para decir, en opinión de los editores de ese texto, esos dos versículos no hacían parte del Evangelio de Lucas. Ajá. Pero si tú vas y miras en la literatura académica, hay muchos, obviamente entre los biblistas conservadores, pero también entre otros investigadores, los que todavía defienden la autenticidad de ese texto. Y es que es posible que el texto sí hiciese parte del Evangelio de Lucas, lo cual no quiere decir que es histórico, pero sí es posible. Entonces, por eso creo que no es tan fácil como barrer todos esos textos que consideramos que no hacían parte. Ajá. Bueno, pero al menos este dato bien importante que tú diste al principio, de que dentro de la literatura de la época era común este recurso de sudor como sangre. Sí, no, y además el autor de Lucas, por ejemplo, si el texto fuera auténtico, eso, digamos, también tiene mucho sentido en términos de que el autor de ese evangelio, yo estoy seguro que conocía a Aristóteles, tiene una formación clásica,
Hay otras escenas como la del Camino de Maús, que están basadas prácticamente en el modelo de una escena de reconocimiento o anagnórisis en Aristóteles. Entonces es claro que ese autor conoce a Aristóteles, y Aristóteles, como te dije, ya hablaba de esta cuestión de las gotas de sudor que parecen sangre, lo mismo Teofrasto, que es su discípulo. Te mencionaba la historia de José y no me acuerdo el nombre de la mujer, pero esa historia también contiene una escena de ese tipo. Entonces es mucho más común de lo que uno podría pensar, y por lo que es mucho más común de lo que uno podría pensar, hay que empezar a ver lo que se convierte en lugares comunes de la literatura, ¿no? Ajá. Algo de lo que muchos autores toman y lo hacen continuamente, porque la gente lo va a reconocer cuando lo lea. Ujú. Entonces eso funciona a nivel de la literatura, pero no necesariamente a nivel de la historia. Ajá. Oye, buenísimo. La Biblia está llena de arquetipos del mundo antiguo. Sí, Así. totalmente, sí, Sí. es una cosa muy común. Y de nuevo, es literatura que a la gente parece no gustarle esa idea, ¿no? Quieren quedarse con la idea de que es historia y todo lo que dice ahí sucedió, o todo lo contrario, ¿no? O si Nada de no lo es que dice ahí mentira. sucedió. Exactamente, entonces, pues no, ese es el problema. Es literatura e historia juntadas y, digamos, casadas en cierta medida. Entonces toca un poquito ir separando y saber qué es literatura y en dónde hay, digamos, como un núcleo histórico. Ajá. Bueno, querido Mario, de verdad que te agradezco el tiempo que te tomas para poder compartir de tu conocimiento, de todos los estudios que tienes, porque al igual que yo, llevamos mucho tiempo metido en esto, entonces de un proceso que uno sale del cristianismo y quizá quieres aprender de la manera correcta sin irte a estos dos polos tan dañinos. Eh, Te agradezco también por la difusión que haces a través de TikTok. Voy a aprovechar por acá de pasar en la pantalla la imagen de tu canal para que la gente que tenga TikTok te pueda seguir. Y bueno, tú también a través del grupo Jesús Histórico también compartes videos tuyos. Así Ujú, sí, que anima a la gente que pueda seguir ese trabajo muy bueno que haces porque me gusta de la manera en que también cuentas estos relatos. Lo haces de una manera muy amena, incluso en ocasiones divertida, que hace como bajarle esa tensión a estos temas que provocan pleito. O sea, la gente se enfrasca en pleito en las redes sociales y tú te lo tomas con ese buen sentido del humor. Me encanta. muchísimas gracias, Cali. Muchas gracias por la invitación también. Así que nos estamos viendo pronto. Te voy a invitar nuevamente cuando tú puedas, porque sé que también está bien ocupado entre los estudios y el trabajo. Dale, muchísimas gracias cuando quieras. Sí. Y nos despedimos de los amigos que verán el video luego en diferido. Adiós.